Hey, welcome back to Easy Learning Studios. For today, we're going to review the simple present. So, let's go! Reviewing the simple present. Vamos a recordar el presente simple. Remember the rules for the simple present. Vamos a recordar las reglas que se deben usar, se deben tener en cuenta para el presente simple. The verb only change when you use one of these personal pronouns. He, she o it. El verbo solamente va a cambiar cuando usamos uno de estos tres pronombres personales. She, he, it. Recuerden que she significa ella, se usa para niñas o mujeres. He significa él, se usa para niños u hombres. It significa cosa o animal, se usa para cosas o animales. ¿Ok? Let's continue. These personal pronouns cannot be used, ¿ok? With those rules. Estos pronombres personales que ven acá en azulito no pueden cambiar el verbo. Por eso les coloco una X aquí. Recuerden que el verbo solamente se cambia con estos tres, los que están en rojo. Estos azules no. Let's continue. Adding the S. For all the verbs, we have to add an S at the end. Para todos los verbos, recuerden, todos los verbos que estén usando estos pronombres, ¿ok? Siempre que usen estos pronombres, todos los verbos deben agregarle una S al final. Okay, for all the verbs, we have to add an S at the end. Siempre al final. For example, walk sería walks. Talk, talks. Run, runs. Say, says. Eat, eats. Break, breaks. Listen, listens. Read, reads. Okay? Let's continue. Adding the IES, agregando IES. For the verbs that end in consonant plus Y, we have to change the Y for an I and add ES. Para los verbos que terminan en una consonante más una Y, recordemos que consonantes son todas las letras que no son vocales, ¿ok? Consonantes son todas las letras que no son vocales. Plus significa más. Y. Y sería la Y. Cuando el verbo termina en consonant plus Y, tenemos que cambiar la letra Y por una I. O sea, la Y por una I latina. Luego le agregamos la E y la S. For example, try. Miren con qué termina. Consonante, que sería la R, y la Y. Entonces, la Y se elimina y se vuelve una I latina. Y pasa de ser try a ser tries. ¿Ok? Carry, carries. Cry, cries. Study, studies. Fly, flies. Apply, applies. Okay? Let's continue. Adding the ES. Agregando la E y la S. For the verbs that end in Z, CH, SH, SS, ZZ, XO. We add ES at the end. Para todos los verbos que terminan en una Z, una CH, una SH, una SS, una ZX, ZZ, disculpen, una X o una O, debemos agregar ES al final. No vamos a cambiar nada, solo vamos a agregar. Por ejemplo, kiss sería kisses, press, presses, cross, crosses, pass, passes, express, expresses, discuss, discusses, miss, misses. Okay? Let's continue.
There is an exception. Hay una excepción. Para los pronombres I, you, we y they, el verbo tener, tener, yo tengo, tú tienes, él tiene, ella tiene, se escribe have. Miren cómo se escribe. Y se pronuncia have, J-A-F, así se pronuncia have, have, con la F al final, have. Pero para los pronombres he, she, it, el verbo tener, o sea, el mismo verbo de acá arriba, se escribe diferente. Miren arriba cómo se escribe have. Para estos pronombres se escribe have. Pero para estos de abajo, miren cómo se escribe. Y se pronuncia has. Solo cambia una cosita en la pronunciación, la letra final. Acá es have con la F al final. Y acá has con la S al final. Have, has, have, has. So let's practice. I, you, we, they have a car. She, he, it has a car. Vamos a practicar. I have a car. You have a car. We have a car. They have a car. She has a car. It has a car. It has a car. Okay? Let's practice. I like chocolate. Ahí estoy usando el pronombre I, lo que significa que el verbo no va a cambiar. Recuerden lo que les decía al principio. Cuando uso estos pronombres I, you, we o they, el verbo no cambia. Queda igualito. Solamente cambia cuando uso she, he o it. Entonces, para yo decir que me gusta el chocolate, yo digo I like chocolate. I like chocolate. Para decir que a ti te gusta el chocolate, yo digo you like chocolate. You like chocolate. Ahora viene la regla. Miren que estamos usando el pronombre she. Entonces, ¿qué nos dice la regla principal o la más grande? Que todos los verbos, siempre que usemos she, he o it, debemos agregarle una S al final. She likes chocolate. He likes chocolate. Vámonos con otra regla. I fly, lo siento, I fly in the sky. Yo vuelo en el cielo. You fly in the sky. Tú vuelas en el cielo. Ahí viene la regla. She, miren el verbo es volar, se escribe fly. Entonces vámonos con la regla que dice que cuando tenemos consonante, que sería la L, y la Y al final, la Y se vuelve una I latina y le agregamos la E y la S. So, she flies, miren cómo cambió. Ya no es fly, sino flies. She flies in the sky. He flies in the sky. Vámonos con otra. I kiss my mom. What is the meaning of kiss? Beso o besar. I kiss my mom. You kiss my mom. Yo beso a mi mamá, tú besas a mi mamá. Vámonos con la regla. She, ¿qué dice la regla cuando el verbo termina en doble S? Solamente le agregamos la E y la S. She kisses my mom. He kisses my mom. Okay guys, now let's practice with these exercises. Write the correct form of the verb according to the personal pronoun. Escribe la forma correcta del verbo de acuerdo al pronombre personal y a las reglas. So in the first one we have Carla. Carla is a girl, es una niña. Entonces ya sabes que si es una niña vas a usar las reglas porque el pronombre de niña es he, es she. Entonces ya sabes que debemos usar las reglas. El verbo que nos colocan es it. Este verbo
no le aplican las reglas de que hay que cambiar nada, simplemente la regla principal o la mayor, que sería agregarle la S al final. Entonces quedaría Carla eats salchipapas. Perfecto. En rojito. Excelente. Continuamos. John. John es un nombre de niño o de niña. Excelente, de niño. Entonces, recuerden que el pronombre de niño es he. Ya saben que sí aplica la regla también aquí. Entonces debemos colocarle la regla al verbo. Miremos cómo es el verbo para ver qué tipo de regla colocarle. El verbo no termina en doble S, no termina en doble Z, no termina en SH, tampoco en Y. Eso significa que simplemente le vamos a colocar la S. Entonces sería jumps. Coloquémoslo en rojito también. Excelente. Continuamos. I. Recuerden que con este pronombre no cambia para nada el verbo, ¿ok? Puedes encontrarlo por allí como una trampita para ver si en verdad estás pendiente a las reglas. Recuerden que con este pronombre I no cambia el verbo, entonces el verbo queda igual. I like. ¿Ok? Acá es lo mismo, miren el verbo, el pronombre, perdón. You. Cuando encontramos I o you, no cambia el verbo. Entonces el verbo queda igual. You run. Continuamos. My mom. Cuando yo digo my mom, ¿a quién estoy nombrando o a quién me estoy refiriendo? Mi mamá. Y si es mi mamá, quiere decir que el pronombre viene siendo she, de niña o de mujer. Ok, entonces aquí sí aplica la regla. Veamos el verbo kiss. ¿En qué termina el verbo? En doble S. ¿Qué significa? ¿Qué debemos hacer? La regla dice que cuando el verbo termina en doble S, debemos agregarle solamente la E y la S, quedando el verbo así, kisses. Excellent. Let's continue. Acá abajo tenemos father. What is the meaning of father? Papá o padre. Entonces, my father sería mi papá o mi padre. Y el pronombre sería he, porque es de niño o de hombre, ¿ok? Entonces, la regla sí se usa. Vamos a ver cuál es el verbo y qué nos dice la regla que debemos hacer. Wash. Termina en SH. Wash significa lavar. Kiss significa besar. Wash, SH, que me dice la regla que cuando el verbo termina en SH debemos agregarle solamente la E y la S, quedando el verbo así. Washes. ¿Ok? Entonces, repasemos un poquito del vocabulario de los verbos. Eat sería comer. Jump, saltar. Like, gustar. Run, correr. Kiss, besar. Wash, lavar. Hello guys, this is everything for today. Me encanta saber que están disfrutando las clases. Los quiero muchísimo, les mando un fuerte abrazo y los invito a que sigan con esa misma alegría y ese mismo entusiasmo. See you soon. Bye bye.